Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este Su Café Esperanza, un espacio que desde tiempo atrás realizamos con Víctor Gaviria, Sebastián Sora y Wendy Ramos para debatir, para dialogar sobre diferentes aspectos importantes y relevantes de la vida política nacional. Hoy tenemos un tema, como es usual en nuestro café, un tema complejo, un tema seguramente muy sensible, pero que consideramos un tema absolutamente vital para la salud democrática de nuestro país. Y ese tema no es otro que la discusión sobre reformar o no las fuerzas militares en Colombia. Y decimos que este es un tema vital para la democracia, no solamente de Colombia, de cualquier país, porque sin lugar a dudas las fuerzas militares, al tener el monopolio de las armas, pues tienen una serie de obligaciones y unos estándares mayores de comportamiento frente al conjunto de la sociedad, pero también porque evidentemente una actuación en un sentido o en otro pueden o afectar gravemente derechos humanos del conjunto de la sociedad o pueden respetarlos, pueden ayudar a protegerlos y también, hay que decirlo, pues los estándares democráticos. Es decir, hemos visto cómo en otros países y también hay que decirlo en Colombia, la injerencia de las fuerzas militares en la política es un elemento vital, es un elemento definitivo. Y esto nos lleva, por supuesto, a discutir el papel de las fuerzas militares en Colombia, pero más que el papel, si es conveniente o no una reforma a las fuerzas militares. Esta es una discusión de orden estructural, hay que decirlo, esta es una discusión que viene de mucho tiempo atrás, que inclusive ha sido de controversia si este tema debiera ser o no parte de las agendas de conversaciones en los distintos esfuerzos de acuerdos de paz que se han dado en el país, la conversación con el M-19, por supuesto el acuerdo final de paz que acaba de firmarse o que hace muy poco se firmó entre la anterior guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Pero también hay que decir que este es un tema que recurrentemente sale ante la opinión pública cuando se conocen hechos execrables, ciertamente condenables y muy gravosos, como la violación a una niña en Vera por parte de 7 militares en el departamento de Risaralda. Se conocen otras investigaciones que van en curso en este momento sobre violaciones a menores de edad en el marco de las acciones de la fuerza pública, de las fuerzas militares, y también hay que decir pues un número importante de condenas al Estado colombiano en la Comisión en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas militares y obviamente condenas al Estado colombiano. Por supuesto también, digamos, otras visiones que afirman que esto no es un comportamiento institucional, que este no es un comportamiento del conjunto de la fuerza, sino de algunas personas en particular, y aquí viene en relación, o lo que se dice mucho de que son unas manzanas podridas. Bien, tanto por la discusión estructural, es decir, de cuáles son las fuerzas armadas que requiere el país después de un acuerdo de paz, un país que debe avanzar a profundizar su democracia y el respeto por los derechos humanos, pero también en el marco de esta discusión coyuntural, pero muy importante, de los hechos que hemos conocido de violaciones por parte de algunos militares a esta menor de edad en el municipio de Risaralda, es que decidimos abrir este debate en el Café Esperanza. Y para hablar de este tema tenemos a 3 personas, las 3 desde ámbitos diferentes, desde conocimientos diferentes y desde experiencias vitales diferentes para hablarnos de este tema. Debo decir que nos agrada mucho y presento aquí a nuestro primer invitado, tener al coronel Carlos Alonso Velázquez. Él es, además de coronel retirado, es profesor titular de la Universidad de La Sabana, es columnista del diario El Nuevo Siglo y pues ha sido un experto y un estudioso de estos temas y ha elaborado diferentes documentos sobre esta discusión vital. Bienvenido, coronel, y nos agrada mucho tenerlo en el Café Esperanza. Muchas gracias y con mucho gusto estoy aquí para compartir 2 pequeños detalles. No soy profesor titular de La Sabana, fui profesor asociado y hoy día soy profesor de cátedra. Es decir, el profesor titular se requiere un trabajo bastante prolongado, como el de Alejo, que sí es titular de la Nacional. Y lo otro es que soy Carlos Alfonso, no Carlos Alonso.
Carlos Alfonso, qué pena. Pero muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estoy para compartir. Error de quien presenta que no volverá a suceder. Bien, también tenemos al profesor Alejo Vargas. Él es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Es coordinador del Grupo de Investigación, Seguridad y Defensa, que trata estos temas de manera muy detallada, muy juiciosa. Y también es columnista del periódico El Colombiano. Debo decir pues también que nos conocemos de tiempo atrás con el profe de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Profe, bienvenido y muchas gracias por asistir a este Café Esperanza. Muchas gracias, David, por la invitación y me encanta compartir con mis dos colegas que vamos a estar conversando hoy de este tema. Bien, también nos acompaña Jenny Santamaría. Ella es teóloga, es magíster en ciencia política, actualmente cursa un doctorado en teología, pero también, además de estos conocimientos muy importantes, la hemos invitado porque tiene experiencia relacionada con la discusión sobre protocolos y, digamos, cómo regular de mejor manera el ejercicio de la policía y en general a que nos acompañe en esta discusión sobre las fuerzas militares en Colombia. Jenny, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, David, por la invitación, a Juan Sebastián, a Wendy, todos grandes amigos, y es muy honroso estar compartiendo este espacio, esta mesa virtual, con el profesor Alejo, con el doctor, porque podemos construir como desde distintas orillas. Sí, tuve la oportunidad desde mi formación en ciencia política de enseñar por varios años también en la policía, enseño en algunas universidades, entre ellas en la Universidad Javeriana, y en distintos espacios intentando construir este diálogo entre la realidad política y nuestros asuntos nacionales de conflicto y paz, y por supuesto el aporte que se puede hacer desde una reflexión ética, pues que nos da algunas herramientas, por supuesto, la teología. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y por la alegría de poder compartir y construir conjuntamente. Jenny, nos agrada mucho tu presencia y con esta visión ciertamente complementaria y muy importante de esta reflexión ética, de la que inclusive estábamos empezando a hablar ahorita informalmente con el coronel antes de que comenzara el café. Bien, la primera pregunta, yo quiero comenzar con el profesor Alejo Vargas. Profe, en su columna semanal del periódico El Colombiano, usted dice que es momento de empezar una reflexión sobre la reforma a las fuerzas militares. Profe, yo quiero empezar preguntándole, ¿hay que reformar las fuerzas militares? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? ¿Y cuál cree usted que es, digamos, por qué en este momento? ¿Cierto? ¿Por qué cree que en este momento y por qué cree que es importante y urgente reformar o emprender un proceso de reforma de las fuerzas militares en Colombia? Gracias, David. A ver, la columna la escribo un poco impactado, como bien lo señalabas tú en la introducción, con esos debates que se plantearon las semanas anteriores a propósito de casos de acusaciones de violaciones a miembros de fuerza pública. Y allí entonces lo que yo planteo es, está muy bien que esos casos puntuales sean conocidos, juzgados con toda la severidad por las autoridades de justicia, pero lo que yo me planteo es, esos son el reflejo de temas mucho más profundos. Y entonces señalo que efectivamente cuando se hicieron las conversaciones con las FARC en La Habana, hubo algunos sectores, incluido la propia FARC, que plantearon la posibilidad de que el tema de Fuerzas Armadas, planteado de distinta manera, algunos hablaban de doctrina militar, etcétera, que fuera un tema de la agenda. Evidentemente el gobierno del presidente Santos no aceptó esa idea
muchos tampoco estábamos de acuerdo, entre ellos yo me incluyo porque además lo dije en alguna de mis columnas de la época, pero sí dijimos, Fuerzas Armadas, sí planteado de distinta manera. Es fundamental que una vez concluya ese acuerdo con la guerrilla, ese tema sea un tema de discusión y de reforma en sectores más amplios de la sociedad. Ahora bien, y no hay duda que entonces el que haya que mirar y reformar las Fuerzas Armadas, yo creo que es una tarea importante, pero claro, eso no es un tema de un día para el otro, eso es un tema que hay que hacerlo en una perspectiva de mediano plazo, y es un tema que se enmarca en un tema más genérico, que es el tema de las relaciones civiles militares, porque en el fondo ese es el marco en el cual está situado ese tema. Es decir, cuál es la percepción de las instituciones militares dentro del conjunto del Estado y de la sociedad, y cómo es que se va a relacionar en esta especie de relación de tres lados: Estado, instituciones, instituciones militares y sociedad, ese proceso de reforma que obviamente tiene que ser un proceso concertado y que de ninguna manera puede partir de la idea de decir hay que acabar con las Fuerzas Armadas. No, las Fuerzas Armadas, fuerzas militares, son instituciones fundamentales en todo tipo de Estado. Deben ser respetadas y, por supuesto, de lo que se trata es de cómo se adecúan esas fuerzas militares en lo que haya que adecuar, porque en otros campos seguramente no, a las condiciones de la Colombia de hoy, de empezar segunda década del siglo XXI. Esa es como la introducción que quisiera plantear. No sé si me alargué un poco, David, pero de por qué escribí esa columna. No, para nada, profesor, no. Que estamos bien en los tiempos. Sobre el mismo tema, yo quisiera preguntarle al coronel. Coronel, a propósito de este tema, recoge fuerza y mayor auge la discusión sobre reformar las fuerzas militares. ¿Usted piensa que es necesario reformarlas? ¿Cree que todo está funcionando adecuadamente? Y en ese marco de la reforma, ¿con qué actores cree usted que debería emprenderse la discusión política sobre la reforma de las fuerzas militares en Colombia? Bueno, en primer lugar, la reforma sí es necesaria. Es necesaria, entre otros aspectos, por un asunto del que habló Alejo. La situación del país de hoy, en el siglo XXI, es diferente. ¿Y es diferente en qué sentido? Mire, pensaba ahora en este momento algo interesante. Fíjese que la Constitución del 91 trató de hacer algún avance de reforma para la Colombia que se estaba empezando a pacificar en el sentido positivo, no el sentido. La palabra pacificación ha tenido una connotación negativa entre nosotros en la historia desde la época del pacificador Murillo, pero yo hablo de otra pacificación, una pacificación positiva. La Constitución del 91 fue un hito de avance en pacificación. Recuerdemos que estaban recién desmovilizados el M-19, la CRS, perdón, la CRS un poquito después, pero bueno, el Quintín Lame y otros grupos guerrilleros menores. Entonces, en esa Constitución se habló de fuerza pública. Ahí ya se estaba dando un mensaje. Se estaba dando un mensaje como que la parte militar como que ya no era necesaria para Colombia. Pero bueno, se quedó que la fuerza pública está integrada por la policía y las fuerzas militares.
la palabra Fuerzas Armadas, que las abarcaba todas antes, como que ha venido quedándose un poquito rezagada en el léxico de los colombianos. Eso tiene un mensaje, porque es que lo militar, empezando por el ejército, que es, digamos, la Madrid, o la privilegiada, o la más importante, o la más numerosa también dentro de lo militar, integrado por Ejército Armado y Fuerza Aérea. Lo militar es algo que es letal, es letal. Lo militar no es pacificante, aunque se puede en una estrategia militar bien diseñada ser pacificante, pero en principio es letal. Requiere un enemigo. Las operaciones militares son planeadas con base en un enemigo. Y claro, un país que está en proceso de pacificación, pues debe ir acabando con el concepto de que hay un enemigo dentro del mismo país. Dentro del mismo país puede haber delincuentes, personas que están al margen de la ley y que hay que someter a la ley por las buenas o por las malas, y ahí viene la palabra malas, sería para la fuerza armada, la fuerza pública, haciendo uso racional de la fuerza, pero no desde el punto de vista de enemigo. Entonces hoy, que ya se ha dado un paso más en ese proceso de pacificación grande con la negociación con las FARC para terminar el conflicto, pues sí que se requiere tomar en serio el asunto de la reforma. Ahora, ¿con quiénes? La academia. Hay grupos de investigación que han ahondado mucho en el tema, como el que lidera hace ya varios años Alejo Vargas, y con el que he trabajado en algunas oportunidades por su amable invitación. También la Javeriana tiene gente que está trabajando en eso. Hay varias universidades. Es decir, el tema militar o el tema de la fuerza pública no se volvió, salió de los cuarteles paulatinamente, a partir, recuerdo mucho, desde el Ministerio de Defensa que lideró Rafael Pardo. Ahí empezó. En esa época empiezan a aparecer los primeros artículos o ensayos en la revista Análisis Político del IEPRI. Yo inclusive escribí uno ahí en el año 99. Entonces, ese proceso hay que cimentarlo, hay que consolidarlo. Ya se viene dialogando, es organizarlo, y con una voluntad política desde el gobierno, con las otras ramas del poder público, hay que hacerlo de manera positiva, pensando en el país. Muchas gracias, coronel. Jenny, desde tu experiencia, desde tus conocimientos, ¿por qué crees que es importante, o te pregunto, ¿es importante reformar las fuerzas militares en este momento y por qué? ¿Cuál es tu experiencia también al respecto, y también por qué en este momento preciso se está hablando tanto del tema y hay, bueno, yo diría que lastimosamente no tanto como debería hablarse del tema, pero ¿por qué crees que es importante hablar de la reforma a las fuerzas militares en este momento? ¿Y con quién crees que es importante adelantar ese proceso? Por supuesto. Bueno, el interés de mi análisis es precisamente en el contexto del conflicto armado. Es un tema que venía trabajando por muchos años en el campo de las ciencias de la religión, de la sociología de la religión y también de la teología. Y por lo tanto, realicé un trabajo con víctimas, o realizo un trabajo hace más de 10 años con víctimas de conflicto, especialmente en Montes de María, en Chocó, etcétera. Y encontraba la importancia de las fuerzas militares, y en el caso cuando enseñaba en la policía, y desarrollé un proyecto a propósito del papel de ellos en el postconflicto, la importancia determinante de la presencia tanto de las fuerzas militares, bueno, de la policía en los procesos de la construcción de paz y postconflicto como parte de la sociedad misma, para generar también
unos procesos de transición adecuados. Tal vez creo que el proceso se ha quedado un poco corto, pero sabemos que existe una serie de experiencias sumamente exitosas que se han dado en otros contextos. Por ejemplo, está el caso emblemático de Guatemala, el caso de El Salvador, donde fue necesario la presencia en los procesos de posconflicto y las reformas a las fuerzas militares para poder hacer un proceso genuino de transición hacia la paz y pues lo que anhelamos todos los colombianos y es alcanzar la concreción de lo que está puesto en el papel de los acuerdos de paz para poder lograr una paz estable y duradera. Entonces, la labor de la cuestión militar de las fuerzas castrenses será siempre relevante en todo contexto porque son quienes posibilitarán también desarrollar una guía de un proceso integral en la construcción de país. En algunos contextos, desde la experiencia ahora que les mencionaba, por ejemplo, en el caso de Montes de María, bueno, del Chocó, en los espacios donde he podido realizar trabajo de campo, muchas veces las fuerzas militares, el policía puede ser visto incluso como una amenaza, no como quien protege. Y si ellos participan, porque lo hacen también en procesos con las comunidades empiezan a confiar y a desarrollar como unos procesos mucho más fortalecidos en esas búsquedas de construcción de la memoria y por supuesto en todo el asunto del alcance de la justicia para poder realmente hacer un camino hacia la paz. Creería que es sumamente determinante y es lo que permitiría que llegásemos realmente a un avance, ¿no? en el proceso de paz, porque de lo contrario, pues se va a estancar el proceso. Entonces, eminentemente la reforma es urgente, predominante, como lo han expresado el doctor Alejo, por ejemplo. Bien, les voy a preguntar a los tres sobre un aspecto, o más bien sobre varios aspectos fundamentales que siempre salen a colación cuando hablamos de reforma, de una posible reforma a las fuerzas militares. Quiero conocer la opinión de ustedes sobre esos aspectos. Siempre que se habla de fuerzas militares, de reforma a las fuerzas militares, siempre sale a colación la discusión sobre la doctrina, ¿cierto? La forma en que son educadas y formadas las fuerzas militares en Colombia. Y dentro de la doctrina hay una discusión muy fuerte sobre la profunda relación que existe entre los ejercicios de formación de nuestras fuerzas militares y las fuerzas militares de los Estados Unidos. Allí, digamos, quienes abogamos por la soberanía de nuestro país tenemos serias preocupaciones. Uno encuentra que Colombia es de los lugares donde más hombres o más efectivos de las fuerzas militares van a formarse en los Estados Unidos, ¿cierto? Quiero conocer su opinión sobre eso, sobre la doctrina militar, qué papel juega esa relación con los Estados Unidos en un posible escenario de reforma. Hay otro tema que se discute mucho y es la justicia penal militar, ¿cierto? Pues en relación a los hechos que conocemos y que a veces pareciera que no es efectiva para resolver pues, situaciones difíciles, pues no debería ser la competente, aunque se abroga competencia en muchas ocasiones, sobre hechos que en principio no deberían ser de conocimiento de la justicia penal militar, pero más allá de si son o no son competencia, una pregunta sobre cómo creen ustedes que está funcionando la justicia penal militar en Colombia, si ayuda a la impunidad, ayuda a brindarle justicia a las víctimas en general y también garantías procesales a los militares. Otro aspecto es que es ciertamente importante y relevante sobre la reforma es lo que tiene que ver con esta distinción entre suboficiales y oficiales, que muchos han dicho que de alguna forma se presta para una suerte de visión elitista, aristocrática en el ejército e impide que sectores de extracción popular lleguen a ser parte de los estados mayores, digamos, no conozco exactamente los nombres, pero digamos generales de la República, que logren ser parte
de estas definiciones. Y otro aspecto sobre las reformas, el número. Mucho se dice sobre unas Fuerzas Armadas muy grandes en Colombia, proporcionalmente, unas Fuerzas Armadas seguramente las más grandes de América Latina, en términos proporcionales en relación a la población. Y la pregunta es si en este contexto posacuerdo con las FARC se necesita unas Fuerzas Armadas tan robustas y tan grandes. Sé que son varios temas. Me gustaría que abordaran los que les guste, digamos, los que quieran profundizar más, pero los consideramos todos importantes. Entonces, en esta ocasión yo quisiera invertir el orden. Le voy a dar la palabra a Jenny, después al profesor Alejo y por último al coronel. ¿Les parece? Ok. Bueno, en este sentido, quizá en primer lugar ahora mencionaba, habría que romper esa barrera o ese cerco que se ha establecido entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil para generar un ambiente de mayor confianza en los procesos de construcción de paz, porque pareciera que esa barrera, ese cerco que se ha construido y que no permite un camino de alguna manera mancomunado por toda la lógica y la perspectiva anterior que se ha venido dando históricamente sobre la diferenciación entre Fuerzas Armadas y sociedad civil, ha producido entonces periodos de guerra cada vez más intensos en nuestra sociedad. De hecho, los análisis que han realizado los especialistas internacionales cuando se acercan a los contextos, a territorios en términos de violencias, se habla de una guerra asimétrica, o sea, no solamente un conflicto armado que tiene ciertas características, sino más allá se afirma, estamos en Colombia en una situación de guerra asimétrica, y entonces ha existido unos periodos de intensidad de la guerra, ¿no? Donde se agudiza, y la existencia de las Fuerzas Armadas en algunos contextos puede tipificarse incluso como enemigo. Creería que en primer lugar, y bueno, pues el doctor Carlos y el doctor Alejo son los especialistas en el asunto, pero desde mi perspectiva de lectura, que tiene como un componente también ético y de esa comprensión de la necesidad de dialogar de valores comunes que nos tipifican, sería necesario un ejercicio pedagógico para poder desarrollar procesos confiables y que posibiliten verdaderas garantías para una política de apertura y de confianza entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, sobre todo, lógicamente, en territorio, de manera que nosotros podamos sugerir, ¿no? como esquemas y factores adicionales que alimenten la posibilidad de acercamiento y no la distancia, porque precisamente en el caso, y ahora tú lo mencionabas, de las violaciones, bueno, de todas estas situaciones que se han venido gestando o destapando, ¿no? Y que se han agudizado, suscitan es simplemente mayores divisiones sociales que imposibilitan tanto un proceso de reforma como tendría que ser en trabajo mancomunado entre toda la sociedad, como también imposibilita la posibilidad de operación y de construcción conjunto. Entonces, un primer elemento es el asunto del diálogo, ¿no? Entre Fuerzas Armadas, sociedad civil y en territorio, romper esas cercas o límites que no han posibilitado la confianza para superar esos escollos que no han permitido generar un clima genuino en procesos de construcción de paz. Eso fundamentalmente. Y bueno, pues existen muchos aprendizajes. Ahora mencionaba algunos casos, como el caso de Salvador y Guatemala, de donde podríamos tener aprendizajes significativos, porque siempre es el mismo ejercicio que se hace en contextos de posconflicto, analizar, sobre todo en África, en Centroamérica, cómo ha funcionado, cuáles han sido los aspectos positivos que posibilitan un avance genuino hacia la consolidación de una sociedad que salga de esa situación de guerra asimétrica, y cuáles son los errores, ¿no? Para poder entonces determinar algunos elementos que representen un avance genuino en este proceso. Profe Alejo, los temas que mencionábamos ahora, que sabemos que algunos de ellos han sido objeto de
discusión, de estudio, de análisis en el grupo de investigación que usted lidera. ¿Cuáles de ellos cree usted que sí tienen que ver realmente con una reforma a las fuerzas militares? ¿Cuáles son urgentes? ¿Y cuáles también cree usted que son viables políticamente, no? Porque sabemos que también se trata de una serie de limitaciones reales, objetivas, que existen en diversos factores políticos para poder avanzar en esta reforma urgente y necesaria de las fuerzas militares. Bueno, yo diría, y ojalá, como sabemos, este es un tema tan amplio, ojalá Café Esperanza nos invite a otras sesiones más adelante. Esto hay que situarlo en el campo de las relaciones civiles militares, pero además en una sociedad como la colombiana, donde la violencia ha sido un compañero muy reiterado de nuestra historia. Eso influye mucho para algo de lo que señalaba Jenny ahora, cómo perciben sectores de la sociedad a las fuerzas militares y también las fuerzas de policía por esa persistencia del conflicto a lo largo de nuestra historia. Y otro elemento muy importante es que en Colombia, desde los fines de los años 30, más precisamente del gobierno del presidente Eduardo Santos, se dio lo que podríamos llamar un alineamiento de Colombia en relación con Estados Unidos en el campo de asesoría, capacitación y dotación militar. A partir de allí, la relación con Estados Unidos va a ser una relación de dependencia muy fuerte a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, esos elementos de orden histórico son muy importantes tenerlos en cuenta para poder entender los temas que están presentes. Ahora, obviamente, y probablemente Carlos Alfonso nos puede ampliar eso, toda fuerza militar requiere una doctrina. El tema no es la doctrina, sino qué tipo de doctrina. Por ejemplo, la mayoría de las fuerzas militares en América Latina, en el período de la Guerra Fría, toda esa confrontación este-oeste, donde el gran Foucault era el comunismo, todas las fuerzas militares en la región estuvieron muy influidas por lo que se conoció como la doctrina de seguridad nacional, y algo que fue muy dañino. Todavía quedan muchos rezagos, pero se ha avanzado. En el caso colombiano, en muchos otros países, el tema se ha logrado dejar atrás. El tema del enemigo interno. Ese es un tema muy preocupante y muy peligroso. ¿Por qué? Porque una sociedad no tiene a su interior enemigos. Puede que hayan ciudadanos que infrinjan la ley, que cometan delitos, pero allí lo que se trata es que fundamentalmente las fuerzas de policía, y si hay necesidad con apoyo de las fuerzas militares, lo que tienen es que capturar a esas personas y colocarlas al servicio de los jueces, pero no enemigos en la lógica propia de la guerra. Entonces, pero eso para decir una determinada doctrina militar que tuvo fuerte vigencia en un contexto determinado, el de la Guerra Fría, marcó mucho el pensamiento y incluso algunos, yo lo escribí en mi libro sobre las fuerzas militares colombianas, las Fuerzas Armadas colombianas. En parte todo esto que fue lo que se conoció como los falsos positivos era todavía un rezago de eso. Entonces, obviamente el tema de doctrina es un tema importante, como lo es también el tema de educación militar. Y en eso, y es importante lo que tú señalabas, David, históricamente en las fuerzas militares siempre hemos tenido lo que podríamos llamar esos tres niveles: el nivel de la oficialidad,
el nivel de los suboficiales y el nivel de la tropa. En el nivel de la tropa, históricamente lo que tuvimos fue el servicio militar obligatorio. Posteriormente, en el caso colombiano, introducimos la figura de los soldados profesionales, pero eso es una figura mucho más reciente, digamos, unas 3 o 4 décadas atrás, y los suboficiales. En ese sentido, digamos, cada uno de esos rangos tiene un margen de movilidad, pero también tiene unos límites. En algunos casos de algunas fuerzas hay la posibilidad, por ejemplo, de que suboficiales pudieran hacer el salto a oficiales, pero no es lo común. Lo común es que en la mayoría de las fuerzas militares de prácticamente todo el mundo, esas 3 niveles se mantienen. Obviamente, el tema de educación militar tiene que ver con los 3 niveles y ese es un tema que hay que revisar, porque lo fundamental en una democracia es que la educación que reciben los militares desde sus escuelas de formación básica debe ser una educación basada en valores democráticos. Eso es muy importante. Ahora, la justicia penal militar, yo diría que probablemente es menos relevante porque ya en cierta medida la Constitución del 91 y un fallo de la Corte Suprema, si no estoy mal, del año 87 del siglo pasado, prohibió algo que fue muy perverso en el pasado, que era el juzgamiento de civiles por la justicia penal militar. Ahora, casi todas las fuerzas militares tienen una justicia penal militar que se ocupa de los delitos propios y específicos de los militares. Por ejemplo, hay temas que en el campo de una justicia ordinaria no tendrían importancia, qué sé yo, la cobardía. Eso para un ejército es un tema que sí tiene una importancia. Por ejemplo, que se duerma un centinela, eso en la justicia ordinaria probablemente eso no sería un tema relevante. Sin embargo, en términos de la oficialidad y de la estructura militar, eso sí puede ser importante porque puede poner en riesgo la vida de una patrulla, etcétera, etcétera. Entonces, digamos la justicia penal militar, pero reducida a esos temas específicos, ese es un tema sin duda importante. Ahora, otro tema tiene que ver ya con lo que también planteó David, que es un tema importante y es qué tipo de tamaño de fuerza requerimos para un escenario como el de hoy día, que si bien no es, a mi juicio, propiamente un escenario de posconflicto, porque aquí el conflicto continúa, porque la característica del conflicto colombiano es que hemos tenido actores insurgentes diversos, pero que siempre cada uno ha operado individualmente. Por eso lo que aquí hemos tenido a lo largo de la historia son una serie de acuerdos con distintos grupos, con el M-19, con el EPL, con la Corriente de Renovación Socialista, etcétera, etcétera. Y hoy día, así hubiéramos hecho el acuerdo con la guerrilla más grande, sigue todavía el tema de ELN. Por eso, quizás más preciso, podemos hablar de un posacuerdo, pero obviamente el que las FARC hubiera salido del conflicto, eso disminuye mucho en términos de amenazas militares y habría que pensarlo. Ahora, también y por otra dimensión, los ejércitos de todo el mundo han venido sufriendo transformaciones. Hoy día no tenemos lo que eran los ejércitos de masas probablemente de siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Cada vez los ejércitos tienden a ser fuerzas mucho más pequeñas, con un alto nivel de tecnología. Incluso el caso del ejército chileno en Sudamérica, probablemente el ejército más moderno de la región, es un ejército bastante pequeño, pero no hay duda que tiene la mejor capacidad en términos armamentísticos y demás. Entonces, todo eso pueden ser temas también importantes, pero insisto, un tema central
que en Colombia ha sido un tema muy preocupante es el tema de las relaciones civiles militares, porque en general los civiles en la historia colombiana nos hemos despreocupado de esos temas de la seguridad y la defensa. Y por eso ese no son temas que se debatan, no son temas que se discuten. Algunos lo plantean es para o alabar a los militares o para odiarlos y demás. No, yo creo que el tema de seguridad y defensa y de las fuerzas militares es un tema tan importante como el de la economía, como el de la salud, como el de la educación, que debería ser objeto de debate público de los partidos, de los distintos sectores, pero desafortunadamente ese tema solo en las últimas décadas medio se empieza a discutir. Dejo ahí, David. Gracias, profesor. Coronel, sabemos que son muchos temas, pero por supuesto no podemos desaprovechar la oportunidad de tenerlo con nosotros, en el sentido de que, por supuesto, pues usted está allí adentro se dice popularmente, y qué pena la expresión tan coloquial, usted está dentro de la movida en el ejército, ha hecho parte, pues, en su vida, por supuesto, allí en las discusiones, ¿cierto? Entenderá usted que hay mucha discusión o debate en ciertos sectores de la sociedad sobre la doctrina, sobre la relación con los Estados Unidos, sobre el tamaño de la fuerza pública. Y hay un elemento adicional que se me olvidó mencionar que quisiera también preguntarle, y es sobre la relación con las dinámicas y las políticas del manejo de la inteligencia y la contrainteligencia en el ejército. Entenderá usted pues que hay muchas quejas, denuncias, algunas de ellas muy recientes también, de cómo desde el ejército se ha, como popularmente se dice, chuzado a algunos integrantes de la oposición o de algunos miembros del ejército. Entonces, bueno, son estas preocupaciones y discusiones en torno a la reforma que nos gustaría que usted nos pudiera compartir su opinión. Bueno, a ver, sí, respecto a la doctrina tiene que estarse actualizando en la medida en que las llamadas o las denominadas amenazas a la soberanía o al orden interno, al orden público, se actualizan, se cambian o mutan. Entonces, la dependencia de Estados Unidos sí hoy día se puede ver como no la más pertinente. No hablemos políticamente. Bueno, políticamente sí, inevitablemente nosotros, por ubicación geográfica, bueno, exceptuando casos como el de Cuba, pues estábamos del lado de los llamados o los países de democracias liberales, de economía de mercado, etcétera, etcétera. Pero en términos militares, digamos, frente a los bloques del bloque soviético y el bloque que estaba pro Estados Unidos. Recordemos que Colombia pues, fue, por ejemplo, el único país o de los primeros que apoyó la postura de Estados Unidos en la crisis de los misiles en el 62, para no ir muy lejos. En fin. Pero sí hay un asunto de fondo ahora que hablamos de la parte, si hablamos de la parte exclusivamente militar, sin pensar en su proyección política, que eso es problema de los políticos y no de los militares. Fíjense que Estados Unidos sí ha entrenado mucha gente. Yo, por ejemplo, he estado 3 veces en Estados Unidos, estuve en diferentes cursos. Incluso fui profesor invitado siendo capitán a la Escuela de las Américas cuando quedaba en el Canal de Panamá. No es que haya habido una mala intención, para poner en términos específicos, de Estados Unidos de volvernos un ejército represor, un ejército, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ellos, como nunca han operado hacia adentro de sus fronteras, la prueba es lo que acaba de pasar hace unos meses o un mes, cuando Trump
quiso que el ejército interviniera en los desórdenes sociales que había ahí a raíz del asesinato de este señor Floyd. Entonces, y que el secretario de Defensa sale públicamente a decir, no señor, aquí el ejército no va a entrar a operar hacia adentro. Entonces, un ejército que no opera nunca hacia adentro, por constitución y por tradición, por todo lo que ustedes quieran, y solamente opera afuera, que Vietnam, que Corea, que un sitio, que el otro sitio, etcétera, etcétera, transmite una doctrina militar para operar frente a un enemigo. Y el ejército colombiano entonces tiene un enemigo dentro de sus fronteras. Y ahí ya viene una contradicción. No es la mejor doctrina militar. No fuimos nosotros, eso es un error ya histórico, capaces de balancear eso y decir, bueno, sí, es una doctrina militar letal para un enemigo interno, para un enemigo, en el caso nuestro es interno, en el caso de ustedes ha sido siempre de otros países. Nosotros no fuimos lo suficientemente, yo diría, oportunos, de visión grande de país para ver hasta dónde asimilábamos o no asimilábamos eso. Pero es que había otro asunto, y es que la salida de los militares colombianos a recibir entrenamiento en Estados Unidos y capacitación, en fin, era un estímulo, era para los mejores, y fuera eso un estímulo incluso desde el punto de vista personal y económico. Bueno, cuando un muchacho sale a estudiar, hacer posgrado en el exterior, hoy día es muy común casi, pero por mucho tiempo eso no era así. Y en el caso de los militares, ganando un porcentaje del sueldo que recibía aquí en dólares, eso le permitiría hacer ahorros y tener un mejor nivel de vida. Entonces, la gente buscaba competir para esos estímulos. Y, lógicamente, la doctrina se asimilaba de Guerra Fría, ¿sí? Sin mayor visión crítica, digamos así, para ver cómo se adecuaba a nuestras circunstancias. Y entonces eso hay que corregirlo, porque la Guerra Fría está hace rato mandada a guardar. Eso ya es de la historia. Oficiales y suboficiales, jerarquía. El ejército, las fuerzas militares son una institución jerarquizada. Si no fueran jerarquizadas no podrían funcionar. Y son la más jerarquizada. Y son la única institución donde funciona en el completo sentido el concepto de mando es en el ejército. Como le decían a uno desde que entró a la escuela militar, las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Allá el debate no es democrático. Allá sí se puede disentir respetuosamente, pero muy poco es órdenes. Entonces, el cuerpo de oficiales está destinado principalmente para mandar, para dirigir y para responder por lo que ordena. Debería tener y de hecho se buscó eso siempre, un mayor nivel de educación, digamos, mínimo bachiller. Al suboficial era un cuerpo más que todo técnico, el oficial táctico y estratégico cuando asciende a mayores grados, el suboficial eminentemente técnico, el técnico en armamento, el que repara las armas, el que enseña las técnicas de combate individual directamente con el soldado. En fin, no se le exigía un nivel cultural, digamos, una vocación más técnica, más pragmática. Eso ha venido cambiando, pero también por fuerza de las circunstancias del mismo país, se ha venido democratizando mucho el ejército, en ese sentido, bastante, y eso es positivo. Por ejemplo, si no estoy mal, por lo menos el 30% de los generales de hoy en el ejército son hijos de suboficiales. Ahora, faltan más asuntos como las cafeterías. Hay cafeterías exclusivas para oficiales, otras para suboficiales, o casinos. Eso hay que irlo democratizando más, como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos no hay casinos para oficiales y para suboficiales, sino todos están en el mismo sitio tomando sus alimentos y demás. Bien.
A ver, la justicia penal militar, suscribo lo que dijo Alejo, eso es clave. Eso depende de la doctrina que se readecue, que se acoja. La cantidad. Y ahí viene la propuesta que siempre, o que vengo haciendo hace 5 años, y es que en Colombia se desdoblen en material humano, en el sentido humano y en el sentido logístico, el ejército y la policía, con mayor cantidad, mayor porcentaje de ejército, mucho menos de policía. La policía sería sobre todo esa policía más militarizada que se llama, como los carabineros y los antinarcóticos, etcétera. Y esa gente hay que escogerla, primero voluntaria, después exámenes psicométricos, que no estén tan afectados por el conflicto, que tengan propensión a la violencia, reeducarlos, reentrenarlos en un lapso mínimo de año y medio, en diferentes niveles, cuadros y soldados profesionales o policías profesionales, e integrar una Guardia Nacional Rural con dedicación exclusiva y permanente, empezando por aquellos municipios de los planes de desarrollo con enfoque territorial, los más afectados por la violencia, y la policía se concentra en los cascos urbanos para seguridad ciudadana. El ejército también se reentrena, se readecúa en los asuntos doctrinales vigentes, y solamente el ejército opera hacia adentro del país bajo responsabilidad del presidente de la República para apagar incendios muy violentos si es que se presentan. De resto está achicado, pero de mejor calidad técnica, lo que hablaba Alejo del Ejército de Chile, para ser una fuerza suficientemente disuasiva en caso de que haya amenazas desde el exterior, o eventualmente para participar en algún conflicto internacional en el que los intereses nacionales verdaderamente decididos por nosotros estén en ciernes o estén siendo amenazados. En fin, profesionalizar el ejército, volver la policía más ciudadana, más de seguridad ciudadana, y la Guardia Nacional Rural es una fuerza, es una especie de policía con estatuto militar. Su misión es protección de la población y los recursos. Su misión no es buscar enemigo para capturar y dar de baja. Se captura a los que vengan a amenazar el orden allá, los que estén delinquiendo, pues. Otra filosofía no de enemigos, sino de personas que hay que colocar dentro de la ley. Y esa guardia crea cortinas de seguridad para que lleguen profesores, que lleguen maestros, lleguen médicos, etcétera, etcétera, porque es que también hay que entender que el Estado en sus estamentos civiles no va a esas regiones, pero muchas veces es porque son regiones que no tienen seguridad. Entonces la Guardia Nacional, y es de dedicación exclusiva y permanente a esos sitios. Es decir, un oficial, un suboficial de Guardia Nacional, si hay esa división también, pues no puede aspirar a ser trasladado de, qué sé yo, de Mapiripán a Bogotá, no, de Mapiripán puede salir trasladado máximo por allá a San José del Guaviare. Es decir, es pura, eminentemente rural. No escucho. Qué pena, estaba hablando un buen rato, llevaba un buen rato hablando con el micrófono apagado. Les decía que les quiero hacer 2 preguntas que me gustaría que las contestaran en una sola por efectos del tiempo, y tienen que ver con lo siguiente. La profesora Jenny ha insistido mucho en que hay un vínculo directo entre reforma militar y proceso de paz y construcción de paz. No solamente proceso de paz, sino hablemos de una concepción más amplia de construcción de paz. El profesor Alejo matizaba un poco al inicio de su intervención diciendo que no estaba de acuerdo y que nunca estuvo de acuerdo con que ese fuera un tema, que la reforma militar se discutiera en el marco del proceso de paz. Entonces, quiero que profundicemos un poco sobre esta discusión también en el siguiente sentido, entendiendo que, o sea, ¿qué relación creen ustedes que existe entre poder avanzar hacia la construcción de una paz
que involucre, por ejemplo, a otros actores armados, pero que además avance en perspectivas de justicia social, elementos democráticos, procedimentales y demás, y la reforma a las fuerzas militares. Y también a la inversa, ¿qué relación hay entre militares y paz? En el sentido que creo que hay quienes coincidimos en que un elemento que permitió el acuerdo de paz se firmara fue precisamente la participación de los militares en la mesa, ¿no? ¿Cierto? Tanto en la conformación del equipo del gobierno como en la subcomisión que discutió el punto 3, ¿cierto? El punto del conflicto. Entonces quiero conocer los argumentos de ustedes. La profesora Jenny lo ha planteado, quisiera que también lo profundizáramos o lo profundizaran tanto la profesora Jenny como el profesor Alejo como el coronel. Y también 2 minutos, 3 minutos en su respuesta sobre, bueno, si más o menos hay una idea coincidente en que hay que reformar las fuerzas militares, puede ser que no en todos los aspectos se coincida, es decir, que no haya una plena coincidencia en el conjunto de aspectos que debe involucrar esa reforma, pero ¿por qué no ha sido posible esa reforma o más bien, la reforma que necesita las fuerzas militares y qué se podría hacer para avanzar en esta discusión, en este proceso democrático tan importante? Entonces, como una de las reglas del juego es modificar siempre el orden de las intervenciones, en este caso comenzaría el coronel, seguiría el profesor Alejo y concluiría y cerraría la profesora Jenny. ¿Les parece? Sí, pero discúlpame, David, estaba un poquito elevado, no capté las 2 o 3 preguntas claves tuyas. No, son básicamente 2, coronel. La primera, la relación que usted cree que exista entre construcción de paz y reforma a las fuerzas militares, y por qué no ha sido posible hasta ahora la reforma y qué hacer para que sea posible. Bueno, indudablemente hay relación entre construcción de paz y reforma de la doctrina y demás asuntos militares. Es decir, la fuerza pública tiene que pasar a ser una fuerza pacificante, o sea, que aporte con su concurso a la paz. Y eso se aporta desde la reeducación de tipo ético, como ya en la doctrina se va a acabar el enemigo interno, entonces es otra visión que se tiene para operar si es que no se atiende la propuesta que hago de la Guardia Nacional y se deja el ejército, pues, para lo que es o para lo que se crearon los ejércitos, desde que existen ejércitos. Y claro, están relacionadas. Y hay que, diría yo, sobre todo y eso se ata con la segunda pregunta, que no se perciba en el ejército, en eso se ha avanzado. El gobierno anterior avanzó bastante, el general Mejía aportó un buen concurso ahí, pero temo que en este lapso de gobiernos se ha retrocedido un poco, en el sentido de que no se perciba la necesidad de reformar las fuerzas militares, las fuerzas militares, como un asunto de terminación de la guerra derrotadas. Si se llega a dar esa imagen, la reforma nunca va a marchar. Ahí es que, con voluntad política, desde el gobierno, con visión de Estado, con visión positiva, decir, la reforma es porque estamos teniendo un mejor país, buscamos un mejor país. Y, por ejemplo, de la Guardia, en su momento, en la época de la violencia liberal conservadora, la policía que había se cerró, se acabó porque se había ideologizado tremendamente los chulavitas y demás, y se creó una policía nacional, pero con base en semilla puesta por el ejército. También se creó la Fuerza Aérea con semilla, o los primeros oficiales fueron del ejército en la Fuerza Aérea y también la Armada Nacional. Hoy día hay que mostrar, eso también habría que mostrar,
esa Guardia Nacional, que sería para un nuevo país o un país que está avanzando, sobre todo en la parte de paz, también la semilla la pone el ejército y la policía en este caso. Las otras fuerzas no, porque son muy pequeñas y son apenas suficientes para sus cuestiones técnicas en la Armada y la Fuerza Aérea. Entonces, hay que mostrarla así y que realmente es así. No es porque salió derrotado, no, es porque se requiere para un país que está por fin queriendo respirar paz. Muchas gracias, coronel. Profesor, las mismas dos preguntas para usted, profe. A ver, voy a tratar de ser un poco más concreto porque las otras me amplié. Evidentemente, el papel de las fuerzas militares y de los militares en la construcción del acuerdo de paz es fundamental. Eso lo fue en Salvador. Yo me acuerdo de un general Vargas que fue comandante del ejército allá en algún evento, me contaba muy bien toda la historia. Igual en Guatemala, que lo mencionaba Jenny, fundamental. Aquí yo creo que para todos es claro la importancia que tuvo la presencia no solo del general Mora y el general Naranjo como plenipotenciario, sino el general Flores y todo el equipo de oficiales de las fuerzas militares que estuvieron allí ayudando a construir los acuerdos de cese el fuego y demás. Eso es fundamental. Segundo, evidentemente, una vez que se llega a un acuerdo que permite superar un periodo del conflicto armado, no hay duda que se requiere una reforma de las fuerzas militares. Partiendo de la base, y en eso coincido con Carlos Alfonso, que el tema no es que las fuerzas militares fueron derrotadas, por el contrario, me parece que incluso una consigna que, si no estoy mal, fue del general Navas, era muy importante y era de que la paz es la victoria. Y es verdad. Es decir, la paz es la victoria para ambos lados, porque implica que ganó la sociedad colombiana, ganaron los colombianos, no ganó este o perdió aquel. Entonces, evidentemente eso es fundamental, la idea de que hay que introducir reformas, cambios. El problema fundamental allí, y coincido con Carlos Alfonso, que el general Mejía empezó un trabajo muy importante. Nosotros, de hecho, colaboramos con él en esa tarea. La creación del COTEF, el Comando de Transformación del Ejército del Futuro, con quien hicimos varios eventos, incluso un gran evento allá en el Alfonso López, pero hicimos también en las regiones. Eso es muy importante, la idea de que ellos empiecen a pensarse en un escenario de post-conflicto. Y obviamente, dentro de una, y yo insisto mucho, dentro de una lógica incremental, es importante ir viendo cómo se abordan la reforma de otros temas más sustanciales, más gruesos. Y en eso me parece que es importante que se acudan a la participación de distintos sectores. Por ejemplo, el año pasado, si no estoy mal, o antepasado, el actual gobierno creó un grupo de exministros de defensa que hicieran unas recomendaciones. Obvio que ellos es importante que opinen, pero yo creo que se trata de unas comisiones mucho más amplias, como bien decía Carlos Alfonso, la academia, sectores también empresariales, del liderazgo social y de lo interno. Y en eso yo creería que bajo la orientación del Ministerio de Defensa, la universidad o la Escuela Superior de Guerra podría ser algo así como la Secretaría Técnica que permitiera estar llevando la memoria de todo ese proceso
de discusión, de construcción de documentos para que se cree un ambiente, porque no me cabe duda que el cómo allí es un cómo complejo. Estas reformas, como la que habrá que hacer, se facilitan cuando hay un ambiente reformista en la sociedad. Por ejemplo, yo me imagino que para los militares dirán, pero bueno, ¿por qué van a hacer la reforma militar y si no han sido capaces de hacer la reforma de la justicia y la reforma de no sé qué otros temas? Entonces, por el contrario, si se crea un ambiente de reformismo, obviamente allí también el tema de reforma militar se puede adelantar. Pero insisto en esa posibilidad de que participando diversos sectores, algo parecido a una metodología que a fines del siglo pasado se puso en moda, Carlos Alfonso la conoce también, que se llamó la construcción de libros blancos de la defensa, que era en últimas un ejercicio de participación de distintos sectores para construir un documento que sería el libro de la política de defensa. Algo parecido habría que hacer para ir construyendo ese ambiente que permita que la reforma no sea vista como una manera de sancionar o de darle menor relevancia a una institución que sin duda es fundamental para la sociedad colombiana, pero que claramente tiene que irse poniendo a tono con las transformaciones que se van dando. Bien, profesora Jenny, la misma pregunta también. Ok, bueno, pues totalmente. Quisiera agregar, digamos, en su contacto con las comunidades, también cómo viabilizar esta discusión al interior de las organizaciones sociales, de las organizaciones de víctimas, de comprender también la importancia de que este sea un tema de agenda pública también en estas organizaciones, ¿no? Ese me parece. Así es. Dale, profe. Ok, bueno, no, pues totalmente de acuerdo con el doctor Alejo y el doctor Carlos. Y creería que, bueno, desde el punto de vista académico, el asunto es no solamente reformar las tácticas y las técnicas, porque una mirada desde el punto de vista del ejercicio de las ciencias, específicamente de las ciencias sociales y las ciencias humanas, es una visión que se intenta construir como civiles pacifistas, ¿no? Los líderes sociales, las personas que desde las ONGs están desarrollando un trabajo emblemático y significativo en la construcción de procesos de paz allí, en este proceso de reconstrucción del tejido social en territorios y de resiliencia, ¿no? Y de resistencia. Como ustedes lo han anunciado, por supuesto, la reforma, estamos de acuerdo, es urgente, pero eso implicaría reevaluar más allá, ¿no? Además, el rol que ha cumplido las Fuerzas Armadas, la fuerza pública en general, dentro de la realidad nacional, porque como acontece en todos los contextos en situación de guerra, como en nuestro caso colombiano, los ejércitos y las instituciones viven momentos de estancamiento, podamos decirlo así, y en estos mismos periodos hay unas situaciones de decadencia. Es claro que, por ejemplo, toda la situación del escándalo ahora que se suscita por los abusos de poder y las violencias que se han gestado desde las fuerzas mismas, la fuerza pública en general, implica entonces una pérdida de credibilidad pública. Y ahí era mi énfasis en el asunto de una orientación política que cada vez se alimente más en este ejercicio del rol para la paz, en términos de lo que ustedes ahora mencionaban, en términos de una mirada al liderazgo, a las doctrinas, a las estructuras interiores, y por lo tanto, entonces eso posibilitaría que se hiciera un ejercicio desde las Fuerzas Armadas de anticipación en diálogo con la academia, en un diálogo desde la interdisciplinaridad, que anticipe un análisis de los fenómenos, de los procesos emergentes, porque somos un país que está enfrentando una serie de realidades complejas en términos materiales, políticos, que han llevado a
generar nuevos conflictos y nuevas formas de violencia, ¿no? No solamente me estoy refiriendo a la violencia directa, sino también a las violencias estructurales, a la violencia institucional, a las violencias simbólicas, culturales, mismas que nos dejan a veces como en un círculo vicioso. Y esta revisión entonces, tanto de las fuerzas militares como de la fuerza pública, pues implica una necesidad con fines institucionales para mejorar la capacidad de apertura y como tú lo estabas mencionando ahora, David, porque la importancia, y pues lo mencionaban el doctor Alejo y el doctor Carlos, precisamente porque en esta posibilidad, creería, se puede fortalecer el monopolio legítimo de la fuerza, que pues ha sido tan complejo la situación en estas comunidades, dado que están entre fuegos, ¿no? Y va cambiando la situación dependiendo como de determinadas circunstancias, entonces viven unas experiencias de guerra continua, muy pocas veces momentos de paz, ahora se ha complejizado mucho más en este tiempo de pandemia. Entonces, en cuanto se ocupen las fuerzas militares y la fuerza pública en un trabajo científico de preparación, creería que habría que invertir muchísimo en el fortalecimiento entonces de las capacidades y del talento humano instalados allí dentro de las personas que hacen parte de la Fuerza Armada y de la Fuerza Pública, para asimismo construir nuevas capacidades. Muy positiva con bueno, los tenientes y demás a quienes tuve la oportunidad de impartir algunos cursos, entre ellos un curso de investigación con énfasis en conflicto armado y procesos de paz, y ver en ellos ese caminar durante 2-3 semestres de ejercicio investigativo para fortalecer estas capacidades también les permitía a ellos leer en territorio de manera más consciente las problemáticas y, como decía, anticipar y contrarrestar las amenazas en términos pues, de defensa y seguridad, pero también en términos de diálogo y trabajo mancomunado con la comunidad. Decías entonces, ¿por qué no ha sido posible la reforma? Creería, no sé, sin tener como un panorama tan completo de la mirada, obviamente desde adentro de las fuerzas militares o la fuerza pública, que ha faltado también un poco más de inversión en estos ejercicios de conciencia, de concientización, de investigación, que pudiesen invertir en eso, en términos de capacidades. Yo encontraba casos donde decían, profe, queremos investigar más, pero tenemos tales y tales obligaciones, entonces solamente nos posibilitan tales horas. Entendemos, claro, todas las limitaciones que se pueden gestar y la labor que ellos deben cumplir, pero si se formasen cada vez más con una orientación política en función de la paz y por lo tanto en esa perspectiva de poder aprender a analizar las realidades y afrontar esos retos venideros en ambientes de operación complejo, que son en los que están continuamente, entonces sería viable que pensáramos esa lógica de país donde no perdiera cada vez más credibilidad las Fuerzas Armadas y la fuerza pública, sino ganara ese espacio de confianza. Como he sido testigo, acontece en muchos corregimientos y territorios que están en condiciones de conflicto continuo, por ejemplo, Tierra Alta, ¿sí? Nunca cesa la guerra, pero cuando hacen un trabajo mancomunado, por ejemplo, si la policía hace presencia, se gestiona mucho más fácilmente procesos de sostenibilidad y de construcción de una paz duradera realmente. Eso, pues, básicamente, en términos del rol que habría que reevaluar dentro de la realidad nacional y las funciones para evitar ese estancamiento y decadencia misma que se puede estar gestando y que se está gestando en estos momentos. No te escucho. Otra vez me pasó que estaba hablando, llevaba tiempo allí sin darme cuenta. Decía, profesora, muchas gracias. Y les decía que viene una parte que es una suerte de corte que hacemos en el programa para preguntarles por ustedes, más en el ámbito personal. Y siempre les preguntamos por qué libro están leyendo, qué música les gusta, qué música están escuchando en esta cuarentena y qué películas han visto que les haya gustado, una serie en Netflix o en alguna de estas plataformas que existen en algún momento. Entonces, el coronel, cuéntenos algo de su vida. Coronel, ¿a usted qué le gusta escuchar?
Bueno, en estos días de cuarentena he estado rescatando mucho la música clásica, que siempre me ha gustado, en especial para neutralizar la música que se oye en el barrio de mariachis y de vallenatos a todas horas, buscando que les demos algo de colaboración para su subsistencia. Entonces, para neutralizar esa música, pues la música clásica para estar más tranquilo. Y sí, he estado leyendo mucho. Estoy terminando una maestría en socioeconomía, una maestría virtual con una universidad que se llama la Universidad Libre Internacional de las Américas. Se la inventó un profesor ya pensionado de España, de la Universidad de Valencia, que se llama José Pérez Adán, con profesores, pero su centro es en Costa Rica. Muy interesante. Y he encontrado en la socioeconomía una beta económica que va a ser fundamental en esta recuperación económica que requerimos. La socioeconomía parte de principios diferentes al individualismo metodológico que se aplica en la economía clásica. La socioeconomía, hay muchas formas de socioeconomía, son las cooperativas, son las empresas solidarias, son las asociaciones mutuales, son un proyecto de una economía de comunión que lo practica mucho en Brasil. Es muy interesante. Y pues en eso estoy ya en el trabajo de grado de esa maestría. Y de películas, no, yo soy poco cineasta, pero me ha llamado mucho la atención una serie que se llama Dark en Netflix, que habla de grandes problemas de corrupción, cómo se han manejado en ese capitalismo devorador, pues, de las conciencias y de las personas. Pues, coronel, muchas gracias por compartirnos eso. También ayuda este tipo de espacios a conocer personalmente a las personas, lo que leen, lo que escuchan, lo que ven. Profesora Jenny, ¿usted qué ha escuchado durante la cuarentena? ¿A usted tampoco le gustan los mariachis ni los vallenatos o a usted sí le gustan? Pero, perdona, a mí no es que no me guste, sino que son en demasía. Ah, ya. Perfecto. Bueno, no, me gustan, me produce de hecho mucha angustia cada vez que escucho. Bueno, acá es a diario, ya fuimos de nivel mariachis, pasamos por todos los géneros, vallenato, los tríos, y hace como 2 días, bueno, hace poco precisamente que estábamos ahora en el live, estaba otro trío, y hace poco había incluso ópera. Me estaba preocupando muchísimo la situación de los artistas, de las personas que viven a través de pues, su profesión, que es la música. Entonces, generalmente desde este asunto del quehacer teológico, del compromiso cristiano, obviamente salgo para apoyarlos económicamente, ofrecerles algo, porque sé que obviamente esas caminatas les implica a ellos un agotamiento por la imposibilidad de su subsistencia. Y ha sido una experiencia linda, pues con todas las normas de seguridad, poder escucharles y dialogar un poco. De hecho, mi papá falleció hace un poco más de 2 años, es músico, entonces era músico, pero pues un genio, interpretaba todos los instrumentos, voz, tenía su orquesta, en fin. Entonces me han levantado un poco la nostalgia, ¿no? Como al pensar la situación de las personas en condiciones. Bueno, él también era profesor de literatura, entonces pues era otro asunto, pero las personas con su subsistencia. Y fíjate que fue la experiencia un poco contraria a la del coronel. Cada vez que los escuchaba, quería como escuchar música que se relacione. De hecho, el Día del Padre, la canción referida a Viejo, mi querido Viejo, me resultó muy nostálgica porque la cantaron preciso al frente del edificio. La de Piero, ajá, y bueno, resulté escuchando. Jenny, para saludar a mi papá siempre ve este programa, entonces saludo para mi papá, que esa canción también me acuerdo. Ay, qué lindo. Sí, lo mío fue con llorada y todo al escuchar a los que interpretaron. Y entonces, fíjate que creo que en este tiempo de pandemia, yo no sé cuál ha sido la experiencia, pero tal vez de alguna manera hemos pasado por muchos géneros musicales y también soy muy de la música clásica. Entonces, realmente como me relaja tanto y estoy en este ejercicio también, doctor, ahora tú compartías de tu
trabajo académico escribiendo la tesis doctoral, entonces requiero escuchar un poco más música clásica, música jazz, y por mi procedencia del mundo protestante también algo de gospel, y ha sido muy inspirador. En contexto de confinamiento hay espacios de refugio y la música se ha constituido definitivamente en un refugio necesario para poder aquietar el espíritu, para poder fortalecer también los procesos interiores que nos desbordaron tanto en estas circunstancias de crisis, porque aunque muchas personas han podido mantener su situación de estabilidad económica, bueno, laboral, familiar, no, sería innegable pensar que no todos hemos pasado por un momento como de angustia, depresión, y el arte siempre es un refrigerio y hemos visto la importancia de fortalecernos en las artes. Y bueno, pues en cuanto a libros, fue un poco realmente clásica de mi quehacer teológico. Me dediqué a releer de los distintos teólogos que estuvieron escribiendo tras la Guerra Mundial o desde el confinamiento. Uno de ellos, Dietrich Bonhoeffer, seguramente no es muy conocido, pues para quienes no están en este campo de formación, era un pastor protestante alemán que escribe desde el lugar donde, bueno, es encarcelado por defender a los judíos, siendo de la clase alta alemana, pero por haber hecho procesos de resistencia, entonces es confinado, y en ese confinamiento escribe un libro que se denomina Resistencia y Sumisión, en el cual hay muchos poemas. Bueno, me ha inspirado él muchísimo volverlo a leer, en realidad como por quinta vez, no sé por cuántas, porque siempre que estamos dando clases en las universidades volvemos sobre los autores, pero ahora desde una mirada al confinamiento, e incluso decía ya excesivamente clásico, un poco mirar algunas obras de Gabriel García, otro poco incluso de Víctor Frank. Me llamó la atención porque me preguntaba a la gente, ¿qué me recomiendas? Y les decía, no, vuélvete a leer como la gente que supo tramitar de manera sabia esa situación de confinamiento en condiciones sumamente complejas, que en realidad no son tan agresivas como las de nosotros son difíciles, pero no al nivel que ellos vivieron, y fueron capaces de un nivel de producción intelectual increíble. Y me acerqué mucho más clásica, de nuevo a Don Quijote, porque creo que todos en tiempo de confinamiento reorganizamos biblioteca. Bueno, acá estoy como en un negocio pequeñito, pero pues donde es la biblioteca, encontré nuevamente, pensé que tenía solamente un ejemplar y tenía otro, y dije, ay, mira, pues como para los libros, reclasificar, y pensar lo mismo, ¿no? Que es un libro que se escribe en contexto de confinamiento. Entonces, por ahí va como las recomendaciones, poder leer a aquellos que con sabiduría, inteligencia y profundidad, desde el fortalecimiento de su interior, fueron capaces de producir identidad, no solamente de manera crítica, sino generando esperanza a otros y dejando un legado relevante para la historia. Bueno, por ahí están las recomendaciones. Otra vez se te fue el audio. Profe Lego, otra vez se quedó sin audio. Bueno, profe, ¿qué le gusta? Ya sabemos. Bueno, primero yo quiero, antes de responderles, saludar que nos están acompañando dos colegas muy apreciados, Hernando Llano Ángel, profesor de la Javeriana de Cali, y el profesor Carlos Medina Gallego, profesor de la Nacional. Así que un saludo para estos colegas. A ver, yo he aprovechado para leer, porque terminé un libro comparado de los procesos de paz de Barco y de Santos, digamos, los dos procesos de paz exitosos con las guerrillas. Entonces, leí un texto sobre Barco de Malcolm Dees, este colega historiador inglés a quien conozco y con quien tengo una buena relación. También el libro de Rafael Pardo, 9 de marzo de 1990, sobre el acuerdo con el M-19, y el libro de Guillermo Perry, Decidí contarlo, que me pareció también muy importante para mirar su lógica de mirada
de la política macroeconómica de este país en un lenguaje relativamente asequible para todos los públicos. Ahora, algo que también me ha pasado en la cuarentena es que me volví a enganchar. Yo en una época fui muy telenovelero, me volví a enganchar con con La venganza de Analía de Caracol. Esa me enganchó de nuevo con las series de televisión y la verdad que fue una buena serie. Comparto algo que decía Vlado el día que terminaba, decía, vamos a quedar desprogramados ahora, y el personaje Marlon Moreno, que protagoniza al político, decía, ¿qué político colombiano se nos parecerá a este personaje? Queremos que termine como el personaje. Y por supuesto, volví a mirar en Netflix a Chernobyl, que me pareció siempre una muy buena serie también, y me enganché también con una serie de HBO, Trackers, que es más o menos un thriller de seguridad nacional de la Agencia de Seguridad Nacional de Sudáfrica, pero me llamó la atención porque fue hecha en Ciudad del Cabo y presenta un poco la situación de este país, toda la perspectiva, sus relaciones con la CIA, complejas y demás. Digamos que eso es lo que he estado viendo a ese nivel de series. Bien, Jenny, y bueno, escuchando los mariachis que obviamente también a ratos cansan, pero a mí me pasa un poco también como Jenny, me gustan a ratos y por supuesto canciones como la de Piero, a todos nos toca el corazoncito el Día del Padre. Jenny, profe, pero están muy chéveres esas confesiones de telenovela y demás. Jenny, mi plancha. No, yo olvidé las películas, por supuesto no, porque ya se terminó el tiempo hace un montón. No, quería referir que sería muy interesante también volver a mirar las películas que nos referencian este tiempo un poco de película de ficción, ¿no? Porque estamos en unos tiempos que nos han desbordado en muchos sentidos, tiempos extraños, donde cada día tenemos nuevas noticias, incluido el avispón, ¿no? Llegaba cada mes y había la multitud de memes como, ay, ya descansamos, y un nuevo acontecimiento, luego viene el terremoto. Entonces, procesar y agenciar y tramitar todas esas experiencias que creeríamos no nos afectan, pero en el fondo sí hay una crisis muy fuerte, sobre todo entre los chicos. Bueno, en mi experiencia con los chicos, sobre todo este semestre con los chicos de la Javeriana, acompañarlos fue hermoso, de las experiencias más lindas en medio de este tiempo de crisis, porque desde esta formación, cursos pues de religión y política y de Estado, sociedad, en fin, pero pudimos tener esos tiempos de diálogo desde lo humano. Y encontré cuando les recomendaba películas, pero a propósito, pues para la audiencia, son súper conocidas, por ejemplo, la del libro de Lee, pero que nos reflejan un poco esa problemática cuando esa situación del mismo tiempo. ¿Cómo se llama la película? Perdóname. El libro de Lee, súper conocida, esa viejita, yo creo que tendrá por ahí, puede ser 10 años, yo no lo sé, pero son películas que nos vuelven a hacer repensarnos desde lo fundamental, desde lo esencial, desde el cultivo del alma, desde el cultivo de la mente, del intelecto. Y esta sociedad neoliberal capitalista que nos desbordó, nos consumió y nos hizo como arrastrarnos consciente o inconscientemente a crear unas necesidades que no son necesidades realmente en la construcción de lo humano, pues desvió muchísimo el camino. Entonces quería compartir simplemente esa experiencia con los chicos. Fue un ejercicio bonito irles sugiriendo películas, y una que quisiera por su marco apocalíptico, donde, bueno, precisamente por mi ejercicio de teóloga, qué pena ser reiterativa, no quiero ser así religiosa, pero ella narra un poco como el último libro que quedaba era una Biblia, y en sistema braille, en lenguaje braille. Entonces quien la lee, esta persona tiene
esa Biblia como el tesoro, pero representa más que los libros son el tesoro que mejor podemos cultivar, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro espíritu. Y bueno, esa es como simplemente una pequeña sugerencia a propósito de volver a mirar textos, películas, escuchar la música en contexto crítico, o como el último tema de los Rolling Stones o algunos de Pink Floyd, que precisamente hacen referencia al no tiempo, al silencio, al abandono, a las calles desoladas, y que el arte sea un alimento para que podamos cada vez producir mayor esperanza y vida en medio de las crisis. Eso. Muchas gracias por las recomendaciones, profesora. Bien, quiero agradecer a todas las personas que se conectaron, a quienes comentaron, al profesor Hernando, a Diego Fernando, a Alexander de Bucaramanga, a Cucho Guaira aquí en Bogotá, al profesor Carlos Medina, que siempre afortunadamente nos acompaña, un abrazo para él, a María Victoria Alfonso, una persona que quiero mucho desde Armenia, y a Luis Fernando Flores, también un abrazo grande, mi padre. Y a todas las personas que nos comentaron, que se han conectado el día de hoy. Tuvimos una audiencia más o menos entre 50 y 60 personas constantemente. Agradecerles, este café pues va a quedar allí en nuestra página, se va a reproducir, y decir de nuevo y reiterar que un elemento vital para fortalecer la democracia en nuestro país, para avanzar hacia la construcción de la paz, para avanzar hacia un país mucho más, más respetuoso de los derechos humanos, pasa necesariamente por este tema urgente, vital, indispensable, que debe recoger muchos actores, por supuesto a las propias fuerzas militares, a la academia, a las organizaciones, también a las víctimas, un diálogo plural, colectivo, desde distintos lugares para avanzar en esta reforma urgente, importante y necesaria para que, como siempre lo decimos acá, pues siga existiendo la esperanza y la alternativa de un país mejor, de un país distinto, de un país con cambio. Al coronel, a la profesora Jenny y al profesor Alejo Vargas, nuestro gran abrazo y muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Y un saludo para todas y todas, y recuerden que mientras haya esperanza, hay alternativa. Un abrazo. Muchas gracias, David, y a todos.